¿Cómo están? Espero que estén bien, mis hermanos y mis hermanas. Volvemos de nuevo a nuestro curso en la siguiente lección y ahora vamos a hablar en este tiempo sobre predicar específicamente desde los libros de los profetas. Siempre en nuestro curso proclamando bíblicamente desde el Antiguo Testamento. Mi nombre es Manrique Salazar y espero que se encuentre bien. Y vamos a empezar. Pidámosle al Señor que nos guíe en este ratito, ¿le parece? Padre, te pedimos tu guía, Señor, en estos momentos. Vamos a concentrarnos, Señor, en detalles de cómo comunicar y presentar la palabra el mensaje, Señor, que dejaste revelado por medio de tus profetas en el Antiguo Testamento. Y nosotros, en una intención de comunicar a otros ese mensaje, queremos aprender los detalles, las implicancias de predicar desde estos libros. Y te pido la guía para aquel que me escuche en estos momentos, Señor, e incluso, Señor, también para mí, a la hora de expresarme. Ayúdame a ser claro, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, ponemos esto en tus manos. Amén. Muy bien. Predicando desde los profetas. Lo primero que quisiera compartir es el hecho de que es una importante sección de la Escritura. Estamos hablando alrededor del 22%, 20 y algo por ciento de la Escritura son los libros de los profetas. Aquellos que le servimos al Señor en comunicar la Biblia y enseñar la Biblia, no debiéramos saltarnos esta porción tan importante, ni tampoco temerle a esta sección tan importante. Han habido ciertamente abusos al enseñar, al aprender la manera en la que se expresan los profetas o las cosas que hacían los profetas, pero eso no debe de asustarnos, debe más bien de invitarnos a estudiar profundamente estos textos, analizar en el contexto en el que fueron redactados y poder usarlos para la gloria de Dios en el enseñarlos, e inclusive aprender de las distintas posturas que los hombres de Dios tomaron en la Escritura también, incluyendo los profetas. Son libros que cubren un periodo de alrededor de los 500 años, y esto es algo sumamente importante. 500 años hablando al pueblo de Israel, Dios tratando con el pueblo de Israel a través de los profetas, y eso marca algo primario, no solamente en el estudio de los libros de los profetas, pero en la comunicación del mensaje que ellos tienen. Poder entender bien el contexto y la audiencia y al pueblo y en los tiempos y el por qué fueron comunicados los mensajes, para que entonces nosotros podamos hacer una fiel y correcta interpretación de lo que significa esos mensajes a nosotros hoy día. Entonces, sabiendo que es al pueblo de Israel, Dios tratando con ellos en un periodo de 500 años, entramos a tratar de compartir con ustedes algunos consejos a la hora de apropiarnos de estos textos para comunicarlos. Un ejemplo: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Oseas 4, al 1 al 2. Esto es un ejemplo de un profeta de Dios hablando al pueblo de Dios, el reino de Israel, reino del norte, ya separado en dos reinos, Israel, el de Judá y el de Israel. Y Oseas confronta, anuncia en capítulo 4 el amor que no se rinde del Señor, y habla con palabras sumamente fuertes lo que Dios veía en los corazones del reino de Israel. Entonces, cuando tomamos un texto como estos, ahora sí, ¿cómo hacemos? Le hago eso a la iglesia, los confronto de esta misma manera, les digo, asumo que están tantas cosas pudiésemos asumir,
Y es sumamente importante de que podamos analizar el contexto y el por qué fueron dichas esas palabras, para que entonces podamos saber si nuestra congregación, un 2018, qué puedo enseñarle de esta sección, con qué tono debo de hablar esta sección. Entonces es sumamente importante. Esto es un tipo. Aquí hay palabras de confrontación, palabras de juicio, palabras de acusando el pecado de los que Dios ama. Pero eso es solamente un detalle dentro de muchos, un tema dentro de muchos que los profetas manejaron durante sus libros. No es lo único que hicieron confrontar. Y eso es algo de lo que quiero mostrarles hoy. Debemos hacernos dos preguntas primarias para tratar de caminar fielmente con Oseas a la hora de enseñar Oseas, a la hora de tratar de caminar y enseñar fielmente con Isaías, Jeremías, con Habacuc, a la hora de comunicar sus mensajes, lo que aplique hoy, de lo que podemos aprender de sus mensajes hoy. La primera pregunta es: ¿cómo hemos de escuchar la palabra de Dios hoy desde estos textos? Todo lo que dice allí me lo aplico a mí, todo lo que dice allí se lo aplico a nuestra iglesia, a nuestro estudio bíblico, a nuestro contexto de enseñanza. ¿Cómo podemos escuchar el mensaje que Dios tiene en ese texto, que es la palabra de Dios, para nuestros días hoy? La segunda pregunta que debemos hacernos es de si los profetas hablaron a los asuntos en sus días de manera que sus mensajes sean autoritativos hoy. Entonces, si ellos hablaron autoritativamente a la audiencia en sus tiempos, que estaban viviendo ciertas circunstancias y viviendo bajo ciertos comportamientos, ahora, ¿cómo hago yo para el mensaje que fue autoritativo para ellos, sea autoritativo también para nosotros hoy? Esas son las dos preguntas primarias que debemos de hacerle al texto. Primariamente en la sección hemos aprendido: estudia el texto, estructura el texto, saque la idea primaria o proposición central del texto, puente, propósito. Entonces es importante que desde el inicio nosotros le hagamos esa pregunta en el paso 1, estudia el texto. Y al mismo tiempo, para ver si hay palabras que me ayuden a entender lo que está sucediendo. Si estudio el capítulo completo, el libro completo del mensaje que voy a enseñar, me permita responder estas dos preguntas. Pero también a la hora de definir la proposición central del texto, cuando la analizo desde el puente propósito, ahí hago estas preguntas. Porque si lo que Oseas, Isaías está enseñando primariamente en ese mensaje, en esa historia, en esa fracción de texto que voy a enseñar, necesito hacerle esa pregunta: ¿cómo escucho ese mensaje hoy de ese texto, esa idea primaria que saqué del texto? ¿Cómo se escucha hoy? ¿Cómo se aplica hoy? ¿Se aplica hoy? ¿Nos corresponde hoy? Segundo, si los profetas, si esa PCT o proposición central del texto fue autoritativa para ellos, entonces, ¿qué es lo que yo quiero que mi audiencia, esto es puente propósito, paso 4, qué es lo que yo quiero que mi audiencia aplique? ¿Cuál es el principio teológico detrás de eso que fue dicho a Israel, no a la iglesia? Entonces, de lo dicho a Israel, ¿qué aplica? ¿Qué principio teológico detrás aplica para hoy a la iglesia? Son preguntas sumamente importantes y las haría primariamente en el paso número 4. Paso número 3, tú quieres dejar lo que Isaías, lo que Jeremías dijo literalmente a las personas a las que se la dijo, con nombre y apellido. Luego yo utilizo el puente propósito para decidir qué es lo que se le aplica a aquellos que vivimos a este lado de la cruz. Y redacto el PCS ya aplicando el puente propósito. Muy bien, vamos a continuar. Es importante, creo que es sumamente importante, entender por qué el Señor levantó profetas. ¿Por qué necesitó levantar hombres que tuvieron esa categoría de profeta del Señor?
que inclusive eran escuchados autoritativamente por reyes incluso. E inclusive hablaban la palabra de Dios. Dios dice, el Señor me dijo, o a veces incluso hablaban en primera persona, yo el Señor. Entonces lo que el profeta de Dios hablaba, Dios decía, era algo sumamente autoritativo. Pero la pregunta es, ¿por qué fue necesario que se levantaran? Y la razón nos explica la aplicabilidad de mucho de lo que dijeron a nuestros días. Si aplica o no aplica. Con solamente el hecho, si empezamos a entender por qué era necesario levantarlos. Esto tiene que ver específicamente con sus antecesores, los sacerdotes del Señor. Aquellos que fueron llamados y organizados y estructurados en sus labores, su carácter, su manera, sus actividades o labores en libros del Pentateuco, cuando el Señor ordenó la orden sacerdotal, el sistema de ordenamiento sacerdotal. Estos hombres eran aquellos escogidos por Dios para enseñar al pueblo la palabra de Dios, para inclusive mediar la expiación de los pecados del pueblo, para dirigir al pueblo, enseñar, para nutrir al pueblo. Tenemos ejemplos de sacerdotes muy importantes haciendo labores preciosas de enseñanza de la palabra de Dios. Un Esdras, por ejemplo. Lo que sucedió fue que este orden sacerdotal se corrompió. Se corrompió a tal manera que se volvió muy peligroso para el pueblo de Dios. Porque si los líderes espirituales estaban corruptos y se habían corrompido, entonces el pueblo lo que tenía era pastores, lobos vestidos de pastores. Y por eso fue la necesidad de levantar a los profetas de Dios, para sustituir en alguna manera las labores del sacerdote, o confrontar la casta sacerdotal, o confrontar también a los reyes. Ellos, los sacerdotes, habían sido establecidos para liderar la adoración del pueblo. Imagínense si estaba corrupta. Habían sido escogidos para liderar la santidad del pueblo de Dios. Imagínense si se habían corrompido. Por eso es que a veces la tonalidad del profeta va a ser fuerte. Al menos, no hay nadie que tenga una grabación sobre un profeta del Antiguo Testamento hablando. Cuando decimos fuerte es porque hay veces que lo que está diciendo es difícil de escuchar para la persona que lo estaba escuchando la primera vez. Pero no quiere decir que lo dijo enojado o lo dijo gritando. Solamente que las palabras que están allí son fuertes. Dirigían al pueblo, los sacerdotes dirigían al pueblo. Y este respondía a su liderazgo y a su ministración. El pueblo estaba exigido a mantener a los sacerdotes. Eran sometidos a su autoridad espiritual. Por medio del sistema de sacrificios, eran mediadores para que las personas pudieran expiar sus pecados por medio de los sacrificios. En la espiritualidad de un judío, de un israelita en aquellos tiempos, el rol del sacerdote era primario, importantísimo, tan importante como el personal. Y lastimosamente cayeron y se fueron corrompiendo poco a poco, individualmente y luego como orden completo. Eran encargados de llamar al pueblo al arrepentimiento si el pueblo se desviaba. Es interesante qué sucede cuando entonces los que están colocados para llamar a cuentas hacia el arrepentimiento al pueblo de Dios, y si ellos eran más bien los corruptos, posiblemente ya el pecado propio no lo veían y lo permitían en los demás. Y lastimosamente hacia allí se dirigía la casta sacerdotal. Dirigían al pueblo en las oraciones, en los ayunos, predicaban la palabra de Dios al pueblo. Es importante que estudies el libro de Esdras. Cuando Esdras, en la rededicación del templo de Jerusalén, ahí vemos el rol sacerdotal en su mejor expresión.
enseñando, haciendo estudios, dividiendo a la gente para proclamaban la palabra de Dios y luego se dividían entre grupos para explicarle a la gente lo que la palabra de Dios significaba. Es el sacerdote en su mejor expresión. Dice que la gente en Esdras lloraba porque tenían años de no escuchar la palabra de Dios. Y la gente lloraba y proclamaba y alababa a Dios, y el sacerdote estaba allí para mediar, para enseñar, para pastorear. Pero lastimosamente el pueblo no escogió bien, también no confrontó a sus líderes. La casta sacerdotal no fue siempre como Esdras, y la casta sacerdotal muchas veces antes de Esdras llegó a una cúspide de corrupción bastante importante. Entonces ese era el problema. El problema se volvió que se corrompieron. En primera de Samuel tenemos ejemplo con los hijos del sacerdote, los cuales el padre, sacerdote principal, no hacía nada. Al ver a los hijos que también ayudaban en el sacerdocio, se habían corrompido completamente. Vemos cómo practicaban una falsa adoración. Inclusive Dios llamaría a algunos a confrontar, llamaría a algunos profetas a confrontar a los sacerdotes porque no estaban adorando a Dios como Dios había revelado que Él quería ser adorado. Y esto es muy importante. Todos aquellos que tenemos un rol en enseñar a otros cómo Dios quiere ser adorado, necesitamos basarnos en la manera en la que Él ya reveló, Él quiere ser adorado. Y los sacerdotes empezaron a adorar a nivel personal y a dirigir al pueblo a adorar a Dios de una manera que Dios no había revelado, quería ser adorado. Dios entonces levantó hombres y les llamó mi profeta. El profeta, la gente le llamaba el profeta de Dios. Y los levantó para llamar a los líderes y al pueblo a volverse al Señor. Y esa es la función la razón de haber levantado los profetas. Esto es sumamente importante. Ahora pregúntate, quiero adelantarte por qué es importante para mí que estudiemos esta primera parte. Si hoy tengo una audiencia 2018, por ejemplo, una congregación mixta, una iglesia, hombres y mujeres presentes en el 2018, yo tengo que acordarme que cuando enseño un libro del profeta, de un profeta, ese profeta fue levantado para venir a tener un rol específico en la vida del pueblo de Dios, Israel. Entonces, es muy claro, espero que sea claro, que el pecado en el que había caído Israel pueda que no sea la situación que está viviendo mi iglesia, ¿verdad? Entonces no puedo tratar necesariamente, pueda que sí, hay una congregación que haya que presentarle un texto específico para que reaccione, pudiese ser, pero esos son pocos casos. La mayoría de los casos vamos a tener una congregación que está ahí en batalla contra el pecado, queriendo avanzar con el Señor, y realmente tenemos que acordarnos, fueron levantados porque el pueblo, los sacerdotes, los líderes estaban dirigiendo de una manera corrupta. Y vienen con una serie de mensajes preciosos sobre el amor que no se rinde, el amor de Dios. El amor que no se rinde, el amor que interviene cuando los que ama pecan contra Él. Inclusive interviene para poder restablecer una nueva relación con ellos. Entonces, lo que estoy tratando de decir es de que debe haber una diferencia entre la proximidad del profeta de Dios, Isaías, hacia el pueblo de Israel, y nosotros que vamos a aprender el mensaje de Isaías hacia nuestra iglesia. Porque fueron levantados en ese caso, y eso es una situación que posiblemente ya no está pasando en nuestras iglesias. Entonces lo que tengo que tratar de hacer es buscar cuál es el principio teológico de lo que está diciendo para ayudarle a mi iglesia a aprender sobre ese principio teológico. Pero es muy posible que nuestra iglesia, nuestra congregación, muchos no estén practicando las cosas que confrontaron los profetas. Entonces no vaya usted a regañar a alguien que no necesita ser regañado. No vaya usted a mostrarse en una postura específica hacia personas que tal vez no
necesitan ser animadas, no regañadas. ¿Está bien? Es importante entender el rol de los profetas. Espero que esto tenga un poco de sentido. Algunos pueda que me entiendan y los que no, denme un poco de tiempo y voy a poder invitarlos a entender con las siguientes partes de la lección. Hablemos ahora del estilo literario que utilizan los profetas a la hora de escribir sus textos. Siempre esto es muy importante en el paso número 1 de nuestro método de predicación expositiva, que hemos estado aprendiendo en el curso desde el inicio. Hay en un libro de un profeta, tenemos la unión, la mezcla no la mezcla, sino que vamos a tener en secciones diferentes de un libro, la utilización de distintos géneros literarios. Entonces, por ejemplo, vamos a tener a veces libros completos que están escritos de una manera narrativa. Y bueno, usted y yo ya estudiamos en las lecciones anteriores particularidades de analizar y enseñar un texto narrativo. Entonces tenemos el ejemplo de estos capítulos en Isaías. Tenemos el ejemplo de Jonás, todo el libro completo, una narración. Pero también tenemos secciones de libros de algún profeta que están redactados en material poético. No hemos estudiado sobre predicar desde libros poéticos, y esto vendrá en las próximas lecciones. Pero entonces no debiéramos de analizar, como hemos venido aprendiendo en estas lecciones, no solamente interpretar, pero también la predicación debiera tener una particularidad que está correlacionada con el género literario que tiene el texto que estamos escogiendo para enseñar. Entonces tenemos el ejemplo de Oseas 2, donde tenemos poesía. El capítulo 4, versículo 14, poético. Perdón, de 4 al 14, de manera poética. En el caso de los sermones, tenemos libros donde tenemos secciones donde hay como una estructura de sermón. Sermón yo le llamo prosa. El sermón normalmente se redacta en prosa. Para darte un ejemplo, las epístolas o las cartas de Pablo están redactadas de manera de prosa. Entonces es una particularidad específica. Entonces los sermones, también hay presencia de sermones que se pueden interpretar. Hay reporte de visiones en Isaías, en Ezequiel. Tenemos predicciones del futuro. Eso es muy importante. Los libros de los profetas, lo primario que dicen no son las predicciones del futuro. No, inclusive sería justo decir que lo primario son las confrontaciones. No, los libros de los profetas hablan sobre el amor de Dios, sobre el carácter de Dios de una manera primaria. Cuando tomamos un libro de esos y lo vamos a predicar, acuérdese, vas a tener una sección importante de hablar sobre el carácter de Dios, sobre el amor que simplemente no se rinde sobre aquellos que Él ama, sigue perseverando, interviene sobre el pecado de aquellos que Él ama. Entonces, sí, definitivamente se contrista ante el pecado de los que ama y interviene para que no sigan en ese estado. Pero no es mayoritariamente sobre predicciones del futuro. Esa no es algo que hace en algunas secciones, pero no es lo primario. Entonces, tenemos que tratar de ver en el texto que estamos estudiando o el libro que estamos enseñando, qué es lo que tenemos enfrente para tratar de analizar ese texto de acuerdo a su género literario. Tenemos diálogos, los cuales en Malaquías, por ejemplo. Tenemos afirmaciones de fe en Habacuc. Tenemos los ay proféticos, los ayes proféticos, que en Habacuc, que los vamos a estudiar específicamente. Tenemos demandas proféticas en Isaías 41. Entonces, tenemos lenguaje figurativo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que animarnos a ser muy detallados, buscar los detalles para tratar de entender bien el mensaje. ¿Se acuerdan? Los detalles hay que analizarlos bien, de acorde a su género literario, para que nosotros podamos entender bien el mensaje que el texto está tratando de comunicar. Vamos a hablar de una de las particularidades que nos encontramos en los libros de los profetas, y es que en algunas secciones de ellos vamos a encontrar palabras de juicio, pero no siempre.
Esto es simplemente una de las particularidades que nos podemos encontrar en estos libros. ¿Cómo interpretar las palabras de juicio? ¿Cómo podemos interpretar las palabras de juicio? ¿Qué significan para nuestra audiencia hoy? ¿Qué significaron para la audiencia original? Y ahora, de eso que significaron para la audiencia original, ¿qué significan para nosotros hoy? Entonces vamos a mencionar varios aspectos que quisiera comentar con ustedes si lo tienen aquí para poder estudiarlo más adelante. Voy a comentar algunos. Son palabras que deben de ser oídas en el contexto original. Que estaba haciendo Israel, o que estaba haciendo Judá, o que estaba haciendo el reino del norte, el reino de Israel, o que estaba haciendo la nación completa, o que estaba haciendo el rey, o que estaba haciendo el líder espiritual, que mereció tales palabras. Y cuando analizamos el contexto, cómo era tomado, cómo era recibido, qué decía la palabra de Dios sobre eso que estaban haciendo las personas que escucharon el mensaje por primera vez, cómo era interpretado a los ojos de Dios, bueno, malo, malísimo. Entonces, qué dice ese comportamiento sobre el carácter de Dios? ¿Qué dice la verdad que se les está reclamando que Dios había revelado, que no estaban practicando? ¿Qué dice esa verdad sobre el carácter de Dios? ¿Qué puedo teológicamente aprender ahí que le pueda transmitir a mi audiencia? Es muy importante que oigamos esas palabras de juicio en el contexto original en el que fueron dichas. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí determinar el uso que le voy a dar a esas palabras hoy. Determinar el tema que está confrontando el pasaje. Una vez que yo tengo el PCT del texto, de la sección de texto, para definirlo yo necesito tener muy claro el tema y luego lo que está diciendo el texto sobre el tema, que así es como hemos aprendido a definir la proposición central del texto o la idea primaria. A la hora de hacer esto, de tratar de encontrar el tema, también la pregunta, ese tema, voy a hacer un pequeño esquema. Si yo logro entender de un texto específico, yo logro extraer, estudiar su contexto, el tema del que está hablando, el tema, sería muy importante entender este tema en la luz de, llamémoslo así, el resto del libro. Y eso lo hacemos cuando sacamos el propósito del libro. Entonces, cuando sabemos para qué fue que fue escrito ese libro específico, para lograr qué, entonces yo puedo entender mi tema, el rol que tiene mi tema en mi sección que estoy estudiando, digamos capítulo 3, del 1 al 15, de un libro específico. Entonces yo puedo entender, no solamente debo de enseñar este tema, debo de enseñar este tema a la luz de este propósito. ¿Cómo este propósito se logra? Por medio de este tema. Es sumamente importante. Espero que eso les haya ayudado y me hayan entendido lo que quiero decir con esto. También necesitamos poder estructurar el libro completo para poder entender nuestro tema a la luz de los demás temas. Debemos de poder entender el género que tiene, el género literario de la sección que escogimos. Para poder interpretar esas palabras de juicio bien, necesitamos investigar el contexto social también, el contexto histórico del libro, para entender por qué esas palabras de juicio. Cómo rompían la ley de Dios, el pecado que estaba siendo cometido. Inclusive entender si había habido ya acusación antes
Y esto siempre sucedía. Varias veces habían sido confrontados para cuando ya venían las palabras de juicios. El amor de Dios es paciente. Y podemos ver eso claramente en los libros de los profetas. Analizar el lenguaje que usaba el embajador de Dios. El conocer el autor y el profeta en cuanto a su profesión, su contexto en el que nació, nos permite analizar bien las palabras que utiliza, los distintos gestos literarios que utiliza, o metodologías literarias para comunicarse. Entonces es importante entender el lenguaje del embajador de Dios, o el lenguaje del profeta de Dios. Determine la razón del lenguaje, por qué utilizó ese lenguaje. Cuando estamos hablando en profecías de juicio, algo que le va a suceder al líder, algo que le va a suceder al pueblo de Dios, entonces necesitamos entender qué lenguaje utilizó allí y qué significaba ese tipo de lenguaje para una persona en aquellos tiempos. Cuando dice Oseas, solo veo mentira, solo veo perjurio, solo veo adulterio, solo veo y va de asesinato en asesinato, ese versículo que leímos al inicio. Ok, hay que entender ese lenguaje. Solo veo. ¿Qué estaban haciendo? ¿En qué estado estaba el pueblo? Que termina de homicidio en homicidio. Empieza con mentiras, empieza con adulterios y luego homicidio tras homicidio. Entonces hay que entender las palabras de juicio y el lenguaje que utiliza en las palabras, en las profecías de juicio, ¿verdad? Y luego, por supuesto, tienes que analizar primariamente el anuncio del juicio y las implicancias del anuncio del juicio. Algo más que creo que es precioso analizar y muy importante a la hora de analizar las profecías de juicio. En la lección anterior estudiamos predicando sobre la ley, sobre los Pentateuco, pero específicamente los textos legales. Y al final de las filminas que les entregué, pudieron notar que hay un estudio de los pactos, unas estructuras, unos diagramas sobre los pactos. Esto es muy importante, el entender en qué pacto fue dada, bajo qué circunstancias fueron dadas esas profecías de juicio. Si estamos hablando del pacto mosaico, era un pacto permanente, era un pacto no permanente. ¿Cuáles eran las partes del pacto? Porque Dios es justo, y Dios es verdad, y Dios cumple lo que promete. Pero también nosotros, los que somos parte de un pacto, tenemos responsabilidades en el pacto. Entonces sería interesante también entender las palabras de juicio en el marco del pacto que fue violado y quebrantado. ¿Qué parte? Las palabras de juicio me están diciendo exactamente qué va a suceder, pero sería importante entender qué fue lo que se dijo primero de parte de Dios, que era parte de las responsabilidades del pacto, y qué fue lo que hicieron, que quebró esas palabras de pacto, para uno poder entender de que es justo las palabras o las profecías de juicio. Pero también pienso que es importante a la luz de los otros pactos. Si se estaba en un pacto, por ejemplo, mosaico, y ahí es donde están las palabras de juicio, que no hablan estas palabras de juicio sobre, por ejemplo, el pacto de gracia. Porque cuando vemos las profecías de juicio a la luz del pacto venidero de gracia, del cual va a ser también beneficiado Israel completa, y también los gentiles, podemos entender de que estas palabras de juicio las podemos entender a la luz de lo que verdaderamente son. Dios interviniendo, no suspendiendo sus promesas para con su pueblo Israel, pero interviniendo por el estado de pecado de Israel, sin ignorar el pecado, disciplinando el pecado y disciplinando a su pueblo. Pero eso
¿Por qué? Porque tiene el pacto venidero permanente, el de gracia, el de amor. No que los demás no fueran de amor, pero este es el pacto en el cual Él va a hacer algo para hacer un medio para que le podamos venir con todo corazón a adorarle. Ya el pecado no dominándonos, y del cual ese pacto Jeremías habló y dijo: le voy a quitar ese corazón de piedra, le voy a poner uno donde me van a obedecer, me van a llamar Dios y yo voy a ser su Dios. Entonces, realmente esas palabras de juicio es importante verlas a la luz también del pacto venidero, para poder no solamente quedarnos ahí en lo negativo que hizo mal Israel y en lo que le va a suceder a Israel, pero en algo que Israel va a sufrir preciosamente más adelante, y es el pacto de gracia en esos tiempos. Algo que Israel experimentaría más adelante, y es la venida del Salvador, para que ellos en los tiempos del pacto de gracia pudiesen venir a Cristo, pudiesen creer en Cristo, como lo hicieron muchas personas, muchos israelitas en tiempos de Jesús y en los tiempos venideros. Pero también cumplir las promesas que Dios tenía para su pueblo, que una vez sería vuelto a ser restituido, y que todo Israel creería en el Mesías, en Jesucristo como Señor. Un ejemplo de estas palabras duras lo tenemos aquí veo que tal vez, déjenme ver si puedo arreglar la calidad de la imagen un segundo, disculpen. Creo que ahí se ve un poquito mejor, espero que puedan ver un poquito mejor. Y disculpen si no estaba bien establecido. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Estos son un ejemplo de palabras de juicio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ustedes han visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas. No hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni ustedes ni sus padres. Y envía a ustedes todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para decirles: no hagan tales cosas abominables que yo aborrezco. Jeremías 44. Oseas ya había venido al pueblo del norte, al reino del norte. Amós había venido al reino del norte. Isaías había venido a Judá, al reino de Judá. El Señor ama tanto que interviene e intervino para poder anunciar su plan especial, el hacer posible nuestra salvación por medio de la entrega de su Hijo Jesús. Sigue el pasaje diciendo lo siguiente: se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y destrucción como están hoy. Ahora, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacéis tan grande mal contra ustedes mismos, para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de sus manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que acaben y sean por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra? Se han olvidado de las maldades de sus padres y de las maldades de los reyes de Judá y de las maldades de sus mujeres y de sus maldades y de las maldades de sus mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces, palabras de juicio, profecías de juicio, recordando lo que en el pasado hizo el pueblo y cómo Dios disciplinó al pueblo, y ahora siguen haciendo lo mismo, siguen volviendo a hacer este tipo de cosas. Entonces, palabras de juicio, hay que entenderlo, las palabras de juicio, con los consejos que les di anteriormente. Ahora, también hay palabras, hay promesas de salvación.
los libros de los profetas nos hablan sobre profecías de juicio, pero también sobre palabras de salvación. ¿Cómo es que podemos entender o interpretar esas palabras de profecía? Y aquí dejo algunos de consejos. Tenemos que entender estas profecías de salvación a la luz de la progresión de la revelación, el progreso de la revelación sobre la salvación en la Biblia completa. Entonces, si tenemos aquí el inicio y el final del canon, con Apocalipsis y con Génesis, tenemos que entender esas palabras de salvación en la luz de todo el plan de redención. Sabiendo que, digamos, aquí está la cruz. Entonces, para poder tener una idea más exacta de cuál es el rol de estas profecías de salvación en toda la revelación del plan de redención. Eso es un primer consejo que les doy a la hora de interpretar paso 1 o paso 4. Esta línea es expresada en términos de promesas o pactos. El centro de este plan de redención es la misericordia y gracia de Dios. Normalmente en estas profecías de salvación lo que vamos a entender es sobre el carácter de Dios. Y en cuanto al carácter, su misericordia, y en cuanto a su carácter, su gracia. Que Dios rescata a pecadores que no pueden ayudarse a sí mismos, que no pueden salvarse a sí mismos. Esta línea explica lo que el Salvador ha hecho por la humanidad. Este plan y promesa la vemos desde Génesis y es ratificada por medio de las vidas de Abraham, Isaac y Jacob. Lo que estoy queriendo decir es cuando la palabra de Dios le mostró a Abraham, bendecidos para bendecir. Esas palabras de salvación, esas profecías de salvación, ¿qué relación tiene, en qué rol toman en esta aseveración? De que prosperaré tu descendencia y por medio de ella las naciones serán bendecidas. ¿Cómo serán bendecidas? Jesús, ¿verdad? Entonces, esas palabras de salvación, ¿qué rol tienen en esta aseveración y qué rol tienen con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que sería la bendición que pudiésemos transmitir de generación en generación? Estas palabras de promesa de salvación continuaron en las profecías de salvación dadas por medio de los profetas. Estas palabras de promesa normalmente fueron dadas en medio de la amenaza por parte del profeta de juicio para con Israel por la quiebra del pacto. Entonces, esto lo que está queriendo decir es de que, como tal vez lo expliqué en la filmina anterior, Dios, el pacto de gracia es algo que ya estaba. Para poder establecer el pacto de gracia, el Señor tenía que establecer el pacto mosaico. Eso era el plan completo de Dios, el plan de redención completo, atravesando las distintas épocas o periodos bíblicos, se fue desarrollando y se fue revelando. Entonces la pregunta es ¿qué rol tienen nuestras profecías de salvación de ese texto en el marco de todo el plan de redención? Hablamos de este lado de la cruz, del pacto de gracia practicado a los gentiles, ¿verdad? ¿Qué conexión hay entre esas palabras de salvación y las bendiciones de salvación que vivimos hoy? O el pacto de gracia en el que vivimos hoy. Hay cosas que pueden ser iguales, hay cosas que son que se aplican distintas porque está hablando a audiencias distintas, pero pueda que sean exactamente aplicables una en la misma manera. Pongo un ejemplo, Jeremías 32. Y con todo, ahora sí dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual, decís ustedes, entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a los cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente.
y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan a bien ellos y sus hijos después de ellos. Esta es una promesa a Israel, y esta es una promesa del pacto de gracia. El pacto de gracia primeramente a Israel. Y dice directamente, les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Perpetuamente. Entonces, nosotros los gentiles entramos dentro de ese pacto de gracia también. Aquel que estaba nuestro Señor Jesús compartiendo en esa última cena. Ese es pacto de gracia en mi sangre. Entonces, estas son palabras de salvación y tenemos que tratar de entenderlas en el marco de todo el plan de redención. Muy bien, ahora tenemos también, esto también, y haré con ellos pacto eterno, no me volverá atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. ¿Qué relación tiene este pacto anunciado, digamos, esta profecía de salvación, con el pacto de gracia que gozan los gentiles revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo? Tiene mucho que ver, ¿verdad? Es importante analizarlo en ese sentido. Ahora continuamos con los mensajes con las expresiones que llamamos los ayes. Aquí les pongo los de un aye. Es literalmente lo que dice, ay de aquel, y a eso le llamamos los ayes. Entonces hay algunos profetas que hablan en términos de ayes, y son expresiones de desánimo de la práctica del pecado. Ay de aquel que, y esas palabras son muy importantes, son muy características de los profetas. Entonces, para interpretar bien este tipo de palabras o de mensajes, les recomiendo que comiencen con una exclamación. Primero entender que comienzan con una exclamación. El aye es como el inicio de una enseñanza y empieza con una exclamación de desánimo que empieza con una palabra ay de le sigue un participio que describe la acción que está siendo citada como ofensiva. El participio es importante que lo podamos reconocer dentro del ay o del aye. La sigue un sustantivo que caracteriza al pueblo en sentido negativo. Se cree que el contexto social eran los llantos de dolor escuchados en funerales. Los profetas se lamentaron en un mensaje de desesperación ante la beligerancia del pueblo de Dios. Veamos un ejemplo. No hay de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Ven allí el ay o el aye. Ay el del que multiplicó lo que no era suyo, propiedad ajena, y lo hizo multiplicar, porque se apropió de ello inadecuadamente. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y será despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los pueblos te despojarán a ti, a causa de la sangre de los hombres y de los robos de las tierras de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. La expresión de el aye lo que hace es desanimar la acción que está siendo confrontada. Luego anuncia la acción que está siendo confrontada. Y luego anuncia palabras de juicio por la acción que está siendo ejecutada. Otra, versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos, y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del emanadero le responderá. Ay del que codicia injusta ganancia.
y viene la misma estructura. Veamos en Habacuc 2, 6 al 14. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Esa es está desanimando la práctica de ese quebramiento de la ley. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Castigo, consecuencias de la práctica que estaba confrontando el aye. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Vamos a ver dos ejemplos más de ayes. Vamos a leer el segundo. Les dejo este para que lo puedan estudiar. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu delante de él. Espero que puedan notar la confrontación que está haciendo específicamente, ¿verdad? Y por lo tanto las palabras también de juicio que vendrán. Muy bien. Vamos a continuar sobre nuestra siguiente sección. La siguiente sección lo que busca es mostrar una postura que podemos tomar al predicar, basada en estudiar la postura que tomó el profeta. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, podemos ver tres primarias posturas a la hora de enseñar y a la hora de liderar espiritualmente a otras. La primera que se nos presenta, que me quisiera, no la vamos a estudiar hoy, pero es la postura sacerdotal. La postura sacerdotal a la hora de enseñar, los sacerdotes, tiene que ver con lo que hacían los sacerdotes, sus roles, y los vimos un poco al inicio. Tenía que ver con enseñar, nutrir al pueblo de Dios, explicar la palabra de Dios, liderar espiritualmente. Es la postura de un maestro de la palabra de Dios, de un cuidador, de un discipulador de la palabra de Dios, y habla en esos términos, en ese contexto. También tenemos la postura del sabio, que es hablar palabras de sabiduría para la aplicación de los asuntos diarios en la vida de las personas. Y tenemos entonces las personas sabias. Un ejemplo de enseñar así es Salomón, por ejemplo, David. Hablan de manera poética, de manera sabia, ¿verdad? Pero también tenemos una tercera postura, y es una postura de profeta. A veces lo voy a llamar postura profética, pero por profética me refiero a eso. Digamos, no me refiero a que si puede decir cosas del futuro o no, o si puede decir palabra de Dios o no, no me refiero a eso. Me estoy refiriendo al hecho de que los profetas tomaban una postura específica a la hora de hablar, que era distinta. Ahora, la postura a la hora de hablar y de enseñar y de comunicar tenía que ver por la razón por la cual habían sido levantados. Y a veces hablaban de cierta manera que podía ser considerada dura o difícil de ser recibida. Y puedo entender cómo eso es necesario a veces en ciertos contextos. Entonces vamos a hablar de ese estilo, pero ¿por qué es importante esto hablarlo? Porque el estilo no siempre era duro. El estilo del profeta a veces era la combinación de varias cosas. Y eso es lo que podemos aprender en esa postura igual. Pero recuerda, postura profética o postura de profeta a la hora de enseñar no tiene que ver con vaticinar eventos futuros. No estoy queriendo decir eso. Eso es un tema aparte, que tú tendrás tu posición, yo tengo la mía. No me refiero a poder decir la palabra de Dios. Tú podrás también, eso es otro tema de otro lugar, podrás tener tu posición, yo tengo la mía. No tiene que ver porque yo soy profeta. No. Eso también es otro tema de otro día. Yo tengo mi posición, posiblemente tú la tuya. No, estamos hablando de ese estilo de predicación, ese estilo de enseñanza, ese estilo de comunicación. A eso me refiero con postura. Y a eso me refiero cuando vaya a decir postura profética o postura tipo profeta. ¿Ok? Su estilo. Sí, una manera, parte de su estilo al predicar era advertir. Entonces, si el profeta tenía un estilo de enseñanza, sería bueno, y estamos utilizando
un texto del profeta Isaías, Jeremías, Habacuc, nuestra predicación pudiese tener algunos matices que está utilizando en el texto que estamos analizando, podemos incorporarlos en nuestra predicación. ¿Cuáles? ¿Cómo lo hacemos? De manera sana. Entonces, sabemos que uno de los matices en algunos de sus textos son advertir. Ahora, mi hermano, no adviertas si no tienes información de que es necesario advertir, o si el texto no está advirtiendo. Lo que quiero es que sigas el texto en ese sentido, está advirtiendo el texto, entonces yo puedo advertir. Ahora, si voy a advertir y él advierte con cierto tono, pregúntate si tu congregación está practicando lo que estaba advirtiendo aquí. Porque los profetas advertían cosas que estaban sucediendo y advertían las consecuencias que vendrían producto de lo que estaban haciendo. Entonces esto es muy importante. Dentro de su estilo también hablaban libremente. Dentro de su estilo estaba porque muchas veces estaban enfrente de violaciones al amor de Dios, violaciones al amor que no se rinde, violaciones, pecados contra el amor de Dios, pecados contra el prójimo, ¿verdad? Entonces, si había un pecado, si en nuestro texto tenemos si en nuestro texto tenemos una violación contra el prójimo, nosotros podemos utilizar el tono, el estilo del autor, que es advertir sobre hacer ese tipo de cosas a nuestra audiencia. Pero si en el caso del texto del profeta, verifica si la audiencia original lo estaba practicando, y la respuesta es sí, por eso es que lo está diciendo. Ahora pregúntate si tu audiencia lo está practicando, porque tal vez no tienes que utilizar el tono, porque no lo está practicando, y lo que puedes hacer es utilizar palabras de humildad, de ánimo. Toca esos corazones para advertir, no caigan en algo parecido, pero no tienes que regañar al que no está practicando ningún pecado, o en ese sentido, pecado en ese sentido de prácticas contra el prójimo. Muy importante estudiar el estilo basado en el contexto. ¿Cuál era su objetivo? Apuntar a la condición que se estaba practicando, el estado del corazón. Comportamiento. Todos queremos comportarnos bien y todos queremos que los demás se comporten bien. Pero ellos apuntaban a la condición del corazón, lo cual tiene la capacidad de cambiar el comportamiento. Si tú y yo en la enseñanza nos centramos en que cambien el comportamiento, pueda que lo cambien por un tiempo corto, pero concéntrate en apuntar a lo que puede cambiar el comportamiento de una manera permanente, y es el corazón. Entonces, en las palabras, en el estilo que ellos, los profetas, utilizaban, apuntaban al estado del corazón de la persona, el cual estaba mal, y por ende los distintos efectos de ese estado del corazón, que eran los pecados específicos. Tú quieres, dentro del estilo de ellos, en nuestra predicación, si tomáramos una postura tipo profeta, es utilizar el hecho de apuntar a la condición del estado del corazón cuando practicas ciertas cosas y quieres ayudar a las personas a salir de ese estado del corazón, ya sea un no creyente, hacia pasar a un estado de santificación, o al hermano o la hermana en Cristo que está en la práctica de ciertas cosas y le quieres ayudar para que pueda sanar su corazón, para que la verdad pueda venir a su corazón, para que el Señor pueda quitar, cortar por medio de su palabra cosas que están sucediendo en el corazón y entre en un comportamiento que es el adecuado. El estilo de ellos era apuntar al corazón para que luego afectara el comportamiento. Tu estilo y el mío, en el caso de que estemos enseñando desde un texto de los profetas, debe de apuntar a tal condición. ¿Cuál era su preocupación? Las conciencias arruinadas. Él quiere que esto cambie. Él quiere que se arrepientan. Ellos quieren que alaben a Dios como Él quiere ser alabado. Él quiere que sus conciencias sean lavadas, que sus corazones sean santificados.
Sus razones para sus advertencias son la culpa, el castigo, el perdón. ¿Verdad? Arrepiéntanse y serán perdonados. Saben, quiero que se acuerden que las palabras de juicio, quiero recordarles esto. Cuando estemos enseñando sobre un texto de los profetas, recordemos algo importante. Dios nunca estaba lejos de su pueblo. Dios estaba siempre suficientemente cerca para que en el momento que se volviesen, ¡guau!, perdón y amor. Pasa que el pueblo no hizo eso. Entonces, eso es algo que el profeta sabe completamente, advierte, pero habla en términos del amor perseverante de Dios. Entonces, podemos aprender eso del profeta también, ¿verdad? Él habla desde un punto, sus advertencias tienen que ver mucho con, sí, con la culpa, con el castigo, el perdón, pero con el Dios de ese pueblo que ha descuidado esa relación con Dios, el abandono de ese pueblo de su relación con Dios, el llamado a que se vuelva al Señor, que el Señor tiene palabras de perdón. Entonces no veo al profeta hablando en términos de gritos y vociferaciones por el pecado cometido. Eso es un hombre dolido, eso es un hombre que se duele por el estado del corazón y que sabe que puede entrar en un estado distinto, un estado de gozo de su relación con el Señor. Y ese es el centro de él. Y eso se puede hablar con palabras tiernas, con palabras que toquen el corazón, no necesariamente no con gritos, ¿verdad? Como algunos interpretan y enseñan hoy. Sus sermones no estaban abiertos a discusión. Eso es importante. Las aseveraciones que hacen no son subjetivas, no son para ver si usted la quiere practicar o no. Se habla en un tono, el profeta hablaba en un tono, en un estilo que era indicativo. Indicativo quiere decir que lo que dice se da por un hecho que es así y que va a suceder así. Y ese tono es importante a la hora de predicar desde esos textos. Estudia bien lo que el profeta está diciendo. Estudia bien, ora y con libertad enseña lo que aplica para las vidas de las personas. Pero cuando lo estás enseñando con un tono de seguridad, un tono que indica, que acusa, que lo que se está diciendo es así, pero con un tono que indica eso, más humildad, con un tono amoroso, con un tono reflectivo, con un tono no acusador, pero con un tono que asevera que lo que está diciendo es la verdad de Dios. A eso lo hacemos no porque nosotros opinamos de la verdad de Dios, lo hacemos porque nuestro estudio e interpretación de lo que Él dijo es verdad de Dios, y lo que estamos haciendo es transmitir lo más fiel posible la verdad de Dios. Por eso esa seguridad. Su autoridad siempre recayó en Dios. No, cuando copiamos el estilo del profeta, no estamos copiando el hecho de que habló la palabra de Dios, yo también hablo la palabra de Dios, no. Pero como estoy transmitiendo lo que dijo, lo más fiel posible, sigue siendo palabra de Dios para ellos. Entonces, debemos de siempre poder mostrarle a las personas de manera expositiva las palabras de Dios para que yo le pueda decir, esto es palabra de Dios, porque estoy utilizando las palabras de Dios, no las estoy cambiando ni les estoy poniendo lo mío. Por eso es que, y al final de cuentas, lo que se enseña, se les dice a las personas que la autoridad sobre lo que se está enseñando recae sobre Dios, no sobre el predicador. Su tono lo movía su doble amor por Dios y el pueblo. Es lo que decía tal vez en algunas de las líneas anteriores. Este tiene un amor por el pueblo y ama por verlo restaurado, verlo en una mejor condición, pero también por un amor a Dios, al cual se está agraviando el agravio hacia el amor de Dios en los comportamientos, en el estado del corazón del pueblo de Dios en los textos. Su tono es movido por su lamento de lo que fue. Su tono es movido por lo que Dios quería para su pueblo y lo que está sufriendo el pueblo y en lo que está pasando el pueblo. Entonces él se duele lo que debió haber sido versus lo que es en los textos.
Entonces, a veces la tonalidad de esos mensajes es dolor, no es regaño, es dolor. Y cuando estemos en alguno de esos textos predicándolo, entonces emulemos ese dolor, el dolor que siente el predicador si alguno de los que están en su audiencia estuviese en ese estado. El dolor de lo que Dios, por lo que debió haber sido, lo que se está perdiendo a la persona enfrente, lo que está dejando de gozarse y el sufrimiento en el que está viviendo por estar practicando ese tipo de situaciones. Esa es parte de copiar el estilo. A veces va a ser, se duele por el pecado, por la afrenta contra el Señor, pero se duele, no regaña, no grita, no vocifera. Veían cómo el pacto había sido quebrado, la relación traicionada. Dios quiere a su esposa Israel, su amada Israel, en una relación continua, íntima con Él. Y el profeta se duele de que el pueblo de Dios ha hecho no quiero y se ha vuelto contra el Señor. Y ha dejado y abandonado al Señor. Y Él se duele en esa situación y muestra su dolor con sus palabras. Lloraban al ver la relación con Dios destruida por la naturaleza del hombre. Sentían el dolor del pecado y la traición. Creo que el estilo del profeta era más de expresar el dolor de lo que se estaba perdiendo el pueblo de Dios, expresar el dolor, el lamento por el agravio hacia el amor de Dios, pero a nivel de sentimiento, de emoción, y sus confrontaciones y sus palabras de juicio no eran para destruir al caído, eran palabras para levantar esperanza. Entonces la tonalidad no era te destruyo por pecador, no, la tonalidad es vuélvete al Señor, mi hermano y mi hermana, vuélvete al Señor. El Señor tiene cosas preciosas para ti, no te quedes en ese estado. Son palabras más de un animador, un levantador, que tiene que decir con dolor lo que se está haciendo mal, pero animando hacia el cambio. Ese es más una postura, creo yo, del profeta o postura profética, que ¡qué bárbaros! ¿Por qué hacen lo que están haciendo? ¡Que se vayan al infierno! No creo que eso sea una postura profética, mis hermanos y mis hermanas. Los gritos, enseñar con gritos y vociferaciones, altos tonos, porque tengo un llamado profético, no creo. Entonces los animo a utilizar otras partes más claras del estilo del profeta. Exponían la hipocresía. Yo puedo decirte, estás caminando en hipocresía, mi hermano. O te puedo decir, hipócrita, ¿verdad? Son dos maneras de decirlo, pero creo que la primera expresa dolor y preocupación por ti. La otra es simplemente un regaño. Y yo reacciono mejor a la primera manera. No sé tú, pero yo, cuando las palabras confrontativas vienen en amor, en preocupación íntima hacia mí, puedo escuchar mejor, y creo que estos hombres hablaban de esta manera. Veamos un ejemplo. Nada más imagínate, ¿cuáles fueron los tonos? ¿Cuál fue el estilo a la hora de decir estas palabras? La palabra del Señor vino a mí. Ve y proclama a oídos de Jerusalén, que así dice el Señor: recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor. Eran las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias. Le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, tribus todas del pueblo de Israel. Así dice el Señor: ¿qué injusticia vieron en mí sus antepasados, que se alejaron tanto de mí?
Se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Jeremías 2, del 1 al 5. Son palabras que fueron expresadas en el dolor del pueblo, de lo que fue y de lo que resultaron siendo. No son latigazos, son palabras de dolor, palabras de reclamo, palabras de ánimo hacia a un mejor comportamiento, hacia un diferente estado del corazón. Destrucción, desolación, devastación. Desfallecen los corazones, tiemblan las rodillas, se estremecen los cuerpos, palidecen los rostros. Pero ahora yo vengo contra ti, afirma el Señor omnipotente. Reduciré a cenizas tus carros de guerra y mataré a filo de espada tus leoncillos. Pondré fin en el país a tus rapiñas y no volverá a oírse la voz de tus mensajeros. Mis hermanos, no grité. El texto no dice que gritó. El texto dice palabras de juicio, sí, pero en un tono que preocupe, que muestre preocupación, que muestre dolor y muestre firmeza, pero no tiene que mostrar ira descontrolada. Espero que estén riéndose conmigo. Muy bien. Les dejo un ejemplo de una comparación entre la postura profética y la postura de un sabio en dos textos específicos. Hay un tema, por ejemplo, la embriaguez, que maneja Isaías de una manera, y ver cómo el sabio lo maneja, la postura del sabio en Proverbios. Es interesante. Y vean cómo difieren los textos. Entonces voy a leer el primero. Ay de los que madrugan para ir tras bebidas embriagantes, que quedan hasta muy tarde embriagándose con vino. En sus banquetes hay vino, arpas, liras, tambores y flautas, pero no se fijan en los hechos del Señor, si tienen en cuenta las obras de sus manos. Ay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. Es importante que el tono que le vas a reconocer al profeta se lo pongas cuando estás leyendo el texto. Esa va a ser una manera de poder hacerles entender con qué motivación o actitud de corazón vienes a la hora de enseñar desde un libro de los profetas. Interpreta qué es lo que está detrás de las palabras del profeta y úsalas cuando tú estás leyendo el texto. O si escoges a alguien que lea el texto, asegúrate que lo hace con esa misma tonalidad. Ahora veamos la misma expresión, el mismo tema en otra postura. Proverbios 23, 29, 35. ¿De quién son los lamentos? ¿De quién son los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? Del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Te parecerá estar durmiendo en alta mar, acostado sobre el mástil mayor, y dirás: me han herido, pero no me duele. Me han golpeado, pero no lo siento. Cuando despertare de este sueño para ir a buscar otro trago. Entonces, yo puedo ver una diferencia, inclusive en la manera en la que presenta la información a nivel de pregunta, y luego el tono en el que explica. Pero también en hay palabras de advertencia, de desánimo hacia... Hay una palabra de advertencia o tratando de desanimar la práctica que golpea el amor de Dios. Y luego las consecuencias, ¿verdad? Entonces podemos ver las dos posturas. No veo en ninguna de las dos pegando gritos. Ahora analicémoslas. Ambos identifican la embriaguez como pecado y los dos lo hacen con posturas distintas. Ambos se refieren a los efectos en la persona, pero el profeta denuncia y declara que algo sucederá a la persona que sucede eso. Lo hace en manera de advertencia.
La advertencia son las consecuencias, ¿verdad? El sabio habla sin exclamaciones de juicio o condena, llama a considerar si este es el caso de la persona. En el caso del profeta, da por un hecho que las personas que están escuchando lo están haciendo, porque esa era el envío de ellos, ir a hablar a personas que están haciendo lo que están haciendo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de enseñar ese texto a nuestra audiencia, porque pueda que nuestra audiencia no está haciendo lo que el texto está diciendo. Entonces nuestra tonalidad no puede ser la del texto. El texto sí hablaba a personas que lo estaban practicando. Nosotros tenemos que hablar a personas que pudiesen ser tentadas a practicar lo que el texto está hablando. Y luego debemos usar un tono para aquellos que tal vez sí lo están practicando o que lo pudiesen practicar, pero usar un tono que sea inspirador. Muy bien. El sabio llega al corazón de manera personal, apela al diálogo. Ambas son instrumentos del Señor. Sí es cierto, la postura profética pone el peso un poco más en la confrontación, pero hay tipos de confrontación y eso es lo que estoy llamando a hacerlos. Usa la sabiduría en la manera que usas esa tonalidad, no simple que generes una fórmula. Muy bien, tomando una postura profética al predicar, o de profeta, el estilo me refiero, ¿se acuerdan? No a decir de eventos futuros, no me refiero a eso, no me refiero a que yo soy profeta del Señor, no me refiero a eso. Si tú crees eso, lo respeto completamente, pero no es a eso a lo que me refiero, ¿ok? El predicador cristiano no es inspirado por el Espíritu Santo en la manera en que los profetas lo eran. John Stott. Los predicadores son portavoces de Dios y a veces deben de tomar una postura profética. Zach Esmond. Un ejemplo, Isaías 45:22, vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Isaías 55:2 al 3. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré de ustedes un pacto eterno conforme al constante amor por David. ¿Cuáles eran características de un sermón profético? De un sermón con el estilo del profeta. Otra manera de llamar a esto es: ¿cuáles eran las características de los sermones con postura de profeta, con postura profética, con estilo de profeta, con estilo profético? Número 1. Son llamados mensajes de juicio o mensajes de salvación. A veces se caracterizan así. A veces el pecado es expuesto y el juicio sobre las consecuencias que trae ese pecado, si no se detiene inmediatamente, podrán venir. El arrepentimiento es sugerido siempre. Se anima al arrepentimiento. No solamente se habla aquello que es difícil, pero se busca que la persona reaccione a lo que se está diciendo. Ahí puedes tomar decisiones muy importantes en cómo llamar al arrepentimiento. La redención de Dios es prometida y vista. Entonces, no solamente es presentado el problema, pero también la solución. Entonces, eso es muy importante. Es un estilo, no solamente ¡juá!, sino que la solución, lo que Dios ha provisto para que dejen de practicar esto. La solución normalmente apunta al corazón, no solo al comportamiento. ¿Qué tenemos en Cristo? Puedes preguntarte eso a la hora de dar ese mensaje con estilo. Las personas, la audiencia del profeta, no tenía Cristo, pero la audiencia del predicador hoy, tú o yo, sí tiene acceso a Cristo, o las personas enfrente de algunas tienen a Cristo. Entonces, ¿qué tenemos en Cristo? ¿Qué tienen ellos en Cristo que les ayuda para poder arrepentirse, para poder venir a un cambio, para poder caminar de manera mejor? Usan lenguaje íntimo y personal.
La autoridad está solo de un lado, sí es cierto. El estilo está, en este estilo, la autoridad está de este lado, no en la persona que está predicando, en la palabra de Dios que está enseñando el que está predicando. Por eso predicar expositivamente es importantísimo, para no dejar la autoridad en lo que dice, sino en lo que está diciendo Dios. Se decían en primera persona, es cierto, lo decían en primera persona. Entonces, yo puedo perfectamente decir, yo el Señor te llamo. No está diciendo Manrique. Y luego inclusive para que le quede claro a la persona, después de haber dicho eso, mi hermano y mi hermana, Dios, no yo, Dios te está pidiendo por medio de este texto que evites esto, que andes de lejos de esto, que evites estas consecuencias. ¿Me explico? No es conversacional, pero esperan una respuesta del oyente. El orador está en control contenido. La velocidad la da el orador. Se predica para la ocasión específica. El contexto de declinación moral en la audiencia o en el mundo llama a predicadores a dirigirse a una cultura apóstata con autoridad. Sí, si lo que tengo es una audiencia que está practicando pecado, entonces esa postura se habla autoritativamente sobre lo que se está practicando que va en contra del corazón del Señor. Recuerdan a otros el pacto del que son parte, o el pacto al que tienen acceso ahora por lo que el Cristo hizo en la cruz. En el caso de no creyentes, aman lo que Dios ha dicho en el pasado, son personas de palabra, son congruentes con lo escrito por Dios. Podrían expresar la emoción de enojo, pero siempre de manera proporcionada, con lógica razonable. Malaquías, un ejemplo de Malaquías 2:9. Se reservaban mucho, hablaban poéticamente. En presencia de Dios. Esto me encanta, este pasaje del Nuevo Testamento que habla sobre los profetas. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprenda, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Ponga atención a estas palabras. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Dice, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Entonces, predicar con un estilo como el de los profetas, no solo es reprender. Si va a reprender, debe de animar. Si va a reprender, debe de enseñar. Y todo con mucha paciencia. ¿Lo ves? Ve que no hay que pegar un montón de gritos. El que grita, el que se enoja muchísimo, también tiene que poder expresar paciencia. Las personas enfrente tienen un tiempo, un proceso con el Señor. Así como el Señor también tiene un proceso contigo y conmigo. Nuestras palabras deben mostrar paciencia. Nuestras palabras, dice en todo momento, pacientemente, ¿verdad? En todo momento, sí, pero animando, de manera que anime, de manera que enseñe, sin dejar de enseñar. Espero que esto te dé una idea hacia dónde apunto. Lo que a veces vemos no son posturas o estilos del profeta del Antiguo Testamento. A veces lo que vemos son caricaturas de eso. Yo lo he hecho. Me imagino que pueda que tú también. Pueda que yo lo haga y entristezca al Señor. Por lo tanto, veamos esto con humildad, porque lo hemos hecho o lo podríamos hacer. El primera caricatura de la postura del profeta es el ladrón de la palabra, le llamo. En realidad no soy yo. Esto lo he sacado, me encantan estas tres posturas que menciona Don Zach Eswin en su libro Predicando a un mundo después de todo, posterior a todo. Así es como se llama el libro.
Entonces el ladrón de la palabra no va a decir el mensaje del profeta, va a decir su propio mensaje. No va a decir el mensaje que está en el texto, va a decir lo que él decide debe de decir a las personas. Habla con su propia autoridad, no habla con la autoridad que tiene la palabra de Dios, porque acabo de decir de que no utilizó el mensaje de la palabra de Dios, sino que decidió decirle lo que él piensa. Algunos lo argumentan porque tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Y enseñan lo que el Espíritu Santo les está diciendo. Bueno, nosotros somos llamados a predicar la palabra. ¿Se acuerdan del pasaje pasado? Predica la palabra. Entonces predica el mensaje de la palabra. El mensaje que está en la palabra no va a ser siempre el mismo, el mensaje que está en mi corazón, aunque yo tenga el Espíritu Santo. Y lo que Pablo está diciendo, predica el mensaje que está en la palabra. No el mensaje que tú crees que ellos debieran escuchar, sino el mensaje que Dios quiso que ellos escucharan. Entonces, hablan con su propia autoridad cuando hacen eso. Cuando mencionan su propio mensaje, están hablando con su propia autoridad, no con la autoridad de Dios. Ofrecen falsificaciones de profecía, porque hablan sus propias ideas como si fueran de Dios. Y a eso le llaman profecía. ¿Saben? Tenemos suficiente profecía, suficiente palabra revelada de Dios como para querer estar inventando nuevas. Ellos necesitan, tú y yo necesitamos la palabra ya revelada, no mensajes nuevos. Aunque sean mensajes con buenas intenciones, aunque sean mensajes que no suenan tan mal, que suenan con sabiduría buena, pero prioricen predicar la palabra de Dios. Y algunos promueven el mal en el nombre del Señor. Eso es una caricatura de